Una taza de té puede guardar un secreto. En una aldea de Sri Lanka, una niña de 3 años empezó a hablar como si ya hubiera Listen vivido closely. antes. The shadows Y know lo more than we inquietante no do. fue solo lo que decía, sino cómo lo decía, con nombres, apodos, árboles exactos y un cofre marcado por una cobra guardiana. Lo que vas a descubrir es el tipo de historia que parece imposible hasta que la realidad, paso a paso, empieza a responder. Todo ocurrió a mediados del siglo XX, en un país donde las plantaciones, los caminos húmedos y las casas rodeadas de fruta forman parte del paisaje cotidiano. La niña se llamaba Yanatileka Badewithana y había nacido en 1956. Su familia era común, sin conexiones Aquí está nuestro especiales ni otro hogar. obsesión por lo En paranormal. Talahuaquele, lejos de Sin aquí. embargo, desde muy pequeña hablaba de otro hogar en Talahuaquele, a cierta distancia, como si ese lugar no fuera un mapa, sino un recuerdo. Y la rareza no estaba en una frase suelta, sino en la seguridad. Ella insistía en que allí la esperaban cosas que nadie en su casa podría inventar. Hay un momento en que un niño dice algo extraño y los adultos se ríen hasta que deja de ser gracioso. A los 3 años, Jinan Tileka empezó a repetir que tenía otra familia, que antes era una mujer mayor y que su final había sido terrible. Decía que una nuera la había envenenado y que todo ocurrió alrededor de una taza de té, Los como adultos ya no si ese ríen, están detalle sentados fuera la escuchando. Uno puerta de sostiene un cuaderno y entrada a el lo otro aprieta los dedos demás. con inquietud. Y lo más impactante es que no lo contaba como un cuento, lo contaba como una injusticia que todavía le ardía. Las primeras frases siempre se pueden explicar, hasta que aparecen los detalles. Nanatilake hablaba de un cofre guardado como un tesoro y sobre todo de una cobra protectora, una especie de mascota o guardián que estaba ligada a ese objeto. Mencionaba un lugar específico en Talahuaquele y describía la casa de forma visual, como si caminara por ella con los ojos cerrados. Su familia escuchaba y trataba de encajar aquello en la imaginación infantil, pero ella volvía una y otra vez sin cansarse, como si temiera que el mundo olvidara lo que le hicieron. Un nombre puede ser una chispa, y en esta historia lo fue. La niña decía que antes se llamaba Sundari, aunque al pronunciarlo lo convertía en Sonari, con esa naturalidad de quien no está repitiendo una lección, sino rescatando un sonido antiguo. También habló de una pelea familiar como el origen de todo, y de una muerte ocurrida años antes, en 1950, según se reportó. La familia no sabía qué hacer con eso. Por un lado era absurdo, por otro era demasiado concreto. Y Cuando la duda entonces aprieta, apareció la una decisión de actuar pregunta surge. que nadie Las piezas podía del rompecabezas soltar. exigen ser unidas. Si todo era inventado, ¿de dónde salían esos datos? Cuando un relato se vuelve insistente, alguien termina investigando. Tras mucha presión de Nanatileka y porque su manera de hablar no parecía un juego, algunos adultos comenzaron a preguntar en voz baja, a buscar quién pudo ser esa Sundari en Talahuaquele, y ahí ocurrió el primer choque con la realidad. Existió una anciana con ese nombre, ligada a un conflicto familiar y fallecida alrededor de 1950 tras una pelea doméstica, según se encontró. No era una leyenda popular ni una historia repetida en todas partes. Era un hecho local, de familia, y esa coincidencia hizo que el aire cambiara en la habitación. Lo inquietante es cuando el pasado no solo existe,
sino que te mira de frente. Con esa confirmación, la familia tomó una decisión difícil: llevar a la niña a Talahuaquele para ver qué ocurría. No buscaban espectáculo, buscaban terminar con la obsesión, comprobar que todo se desarmaría al llegar. Pero Gnanatileca, lejos de dudar, se comportó como si regresara. En el camino mencionó cosas que esperaba encontrar, y cada palabra aumentaba el peso de la visita, porque ya no era una historia contada en casa, era una historia que iba a enfrentar un lugar real. Hay apodos que solo viven dentro de una familia. Frente al hijo de Sundari ocurrió algo que, según su testimonio, lo dejó helado. La niña lo miró y lo llamó Misrilal, un apodo cariñoso, exacto, íntimo, de esos que no se dicen en público y que muchas veces solo se escuchan en la cocina. No fue un "se parece a mi papá", ni una frase general. Fue un nombre que abría una puerta privada. Y como si no bastara, mencionó a otro nieto con un nombre específico: Gaurishankar. En ese instante, las miradas cambiaron, porque ya no era solo un relato, era un reconocimiento. Una casa puede ser un laberinto, pero ella caminaba como si ya lo hubiera salido. Cuando la llevaron al hogar que había pertenecido a Sundari, Gnanatileca identificó el lugar con rapidez y señaló detalles del entorno: árboles de guayaba, árboles de ciruela, elementos que para un visitante casual podrían pasar desapercibidos, pero que para quien vivió ahí son parte del día a día. Después habló del cofre, insistiendo en su existencia, y cuando lo encontraron, lo más desconcertante fue la marca. El cofre tenía una cobra pintada. Para la familia, esa pintura no era un símbolo común, era un detalle que encajaba demasiado bien con la cobra guardiana que la niña repetía desde los 3 años. Cuando una familia se rompe por dentro, no siempre queda escrito, pero queda en las personas. Los parientes de Sundari escucharon el relato del té envenenado y la supuesta traición de la nuera con una mezcla de enojo, miedo y vergüenza, porque esa historia tocaba heridas antiguas. Según se contó, Sundari murió tras un conflicto familiar, y la forma exacta en que ocurrió se volvió parte de los susurros de la casa. Ver a una niña pequeña describirlo con tanta seguridad obligó a muchos a recordar lo que habían evitado, y así se empezó a documentar el caso, no como una prueba definitiva, sino como una acumulación de coincidencias demasiado precisas para ignorarlas. Pero entonces llega la voz racional, esa que intenta salvar al mundo del misterio. Los escépticos dirían que la niña pudo haber escuchado conversaciones, que en comunidades cercanas las historias viajan, que el cerebro infantil rellena huecos y convierte fragmentos en una novela. También es posible que algunos adultos, impresionados, guiaran sin querer sus respuestas con gestos o preguntas, y que la familia, al buscar sentido, viera patrones donde solo había azar. Sin embargo, el problema con esa explicación es el mismo que persiste en cada detalle: los apodos privados, los nombres específicos, la identificación del lugar y el cofre con la cobra pintada. No es imposible explicarlo, pero tampoco es fácil. Al final, lo que queda no es una sentencia, sino una grieta abierta en la lógica cotidiana.
Gnanatileka no hablaba como quien quiere atención, sino como quien carga un recuerdo que le pesa más que su edad. La familia de Sundari, por su parte, quedó convencida de que ella había vuelto, no por una sola cosa, sino por la suma. El apodo Misri Lal, el nombre Gauri Shankar, los árboles, el cofre, la cobra, el té. Y aún así, el misterio se mantiene, porque no podemos medir un recuerdo como se mide un objeto. Lo único claro es que en esa visita a Talahuaquele, la realidad pareció reconocer a una niña que decía venir del pasado. Y si todo esto fuera cierto, el tiempo no sería una línea, sino una puerta que a veces se abre sin permiso. Tal vez, en algún rincón de la mente humana, hay memorias que no pertenecen a una sola vida, y por eso una simple taza de té puede convertirse en la escena final de una historia que se niega a terminar. Si esta historia te dejó pensando, dale like y suscríbete para más casos como este. ¿Qué detalle te parece más difícil de explicar y cuál sería tu hipótesis?